Podemos decir que ha conseguido transformar las ventas en un arte, que más allá de la improvisación requiere preparación, técnica y método. Nosotros hemos logrado simplificarlo en 5 etapas o los 5 pasos que van a llevar a esa etapa del cierre. Cuando yo hago de una manera adecuada los pasos previos, que son la preparación, la asesoría, identificar las necesidades en la presentación y manejar las objeciones, Raquel, ese cierre está listo en un 80%. Imagínate que no hayamos mapeado quién era el decisor y yo estoy negociando con el detractor. ¿Yo cómo voy a lograr un cierre? Muchas veces entiendo que hasta el cliente no sabe qué es lo que le frena. Entonces lo primero es entender de todo lo que está diciendo mi cliente que es real. Entonces lo primero es evitar darle respuesta a todo lo que el cliente dice. Esto nos abre conversaciones y puede que diga, mira, es que la verdad, sí me gusta, sí lo necesito, ¿para qué te voy a decir mentiras? Pero es el precio. Pero entonces ahí tampoco le vamos a resolver ni decir que le vamos a dar descuentos de una, Raquel. El cliente huele o siente cuando estamos asustados o temerosos para hacer una propuesta, cuando no estamos confiando en lo que le estamos vendiendo. El cierre es la consecuencia de cómo hiciste tú el proceso anterior. Entonces debes mostrarte tranquilo, confiado, seguro, porque nadie compra lo que no necesita ni lo que no entiende. Cuéntanos si quieres un poco, en tu libro es un bestseller, entonces ¿cómo han conseguido captar tanta atención y tener tanto éxito? ¿Qué pregunta? Nunca me la habían dicho así. Ella se encuentra en Medellín, Colombia. Claudia Ruiz Henao es experta en ventas desde hace más de 2 décadas. Trabajó con empresas de sectores variados, entre los que destacan Amazon Web Services, LG y muchas más. Ella actualmente es CEO de la Escuela de Ventas Claudia Ruiz, cuyo propósito es ayudar a equipos comerciales y a líderes a vender más y mejor. Es autora del bestseller El nuevo manual del vendedor exitoso, el cual ofrece un paso a paso claro para cerrar más negocios de manera estructurada y efectiva. Podemos decir que ha conseguido transformar las ventas en un arte, que más allá de la improvisación requiere preparación, técnica y método. En este podcast nos enseñará las claves para que nosotros también podamos vender más y mejor. Empezamos. Bienvenida, Claudia. Yo feliz y con esta introducción para tu comunidad de aprender a vender más y mejor y dejarles aquí recomendaciones que espero aquí, mejor dicho, dejar alma, corazón y vida, como decimos en nuestra tierra. Así que yo feliz de estar en este espacio contigo. Gracias, Raquel, por esta invitación. Encantadísima. La primera pregunta es si vendedor se nace o se hace. Bueno, esa pregunta es como ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y te quiero decir que para mí es una combinación, porque definitivamente hay que nacer con ciertas habilidades. Es como las personas que tienen la habilidad o el don musical. Si no tengo una habilidad, no tengo cómo desarrollarla. Entonces, desde ese punto de vista, en ventas pasa lo mismo. Tú requieres de unas habilidades, requieres una habilidad de relacionamiento, de liderazgo, de enfoque al objetivo, que si tú no las tienes internamente, así no las hayas desarrollado, va a ser muy complejo que logres sobresalir, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo, desde ese punto de vista, un vendedor debe nacer con habilidades para poder sobresalir en el rol comercial, ¿sí? Ahora, desde el otro escenario de si se hace, pues volvemos a lo mismo. Si yo tengo una habilidad musical y empiezo a estudiar música, la puedo desarrollar a un nivel de llegar a ser un profesional musical. Lo mismo pasa entonces ya en ese rol de hacerse en ventas. Y es que si tú tienes ese don de enfoque al objetivo, relacionamiento, liderazgo, empatía, la habilidad de servicio también y otros componentes que hay en ese tema de competencias comerciales, pues las puedes desarrollar. Entonces para mí el vendedor definitivamente es un complemento. Debe nacer con unas habilidades y debe desarrollar esas habilidades. De ahí la importancia, Raquel, de que nos estemos formando y entrenando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros desde la Escuela de Ventas, pese a que ayudamos a las empresas a formar y a estructurar ese proceso comercial y a desarrollar las habilidades de su equipo, todo el tiempo estamos en mentorías, en cursos, buscando desarrollar también nuestras habilidades para mantenerlas en un nivel idóneo, ¿sí? Entonces yo, para concluirte, nace y se hace. Tiene que ser una combinación de ambas, ¿no? Así es. Qué bueno. ¿Cómo definirías la venta? Qué pregunta, nunca me la habían dicho así. ¿Cómo definirías la venta? Bueno, mira, yo la definiría como el propósito de servir a alguien más en busca de una solución o una situación deseada.
Mira que parte de lo que hacemos los vendedores es servir a un cliente sea empresa o sea persona, ¿cierto? Porque quiere buscar un estado deseado. Uno, tengo un problema que necesito solucionar, entonces quiero un estado deseado donde ya no tenga esa situación. Dos, vení, estoy bien, pero quiero innovar, quiero actualizarme, quiero crecer, entonces quiero un estado deseado. Y ahí es donde entra ese asesor o ese vendedor a identificar qué es lo que quiere y necesita este cliente para llevarlo de un punto A un punto B. Entonces la venta para mí es servir bajo el propósito de ayudar desde el eje central de la necesidad de la persona a la que quiero ayudar. O sea que podríamos decir que la venta es ayudar a alguien, ¿no? Así es, así es. Entonces lo que hago es servir para unir a través de ese propósito de vida que yo vengo a hacer para lograr que ambos escenarios pues logren un objetivo, ¿cierto? Dentro de ese ayudar y conseguir que se unan esos objetivos, hay un proceso, ¿no?, que vosotros tenéis súper medido dentro de Escuela de Ventas. Para alguien que no haya escuchado nunca hablar de venta o para una empresa que sea muy pequeñita y que no lo tenga tan protocolizado, ¿cómo dirías que es ese proceso explicado de una forma muy simple? La venta puede tener diferentes concepciones o percepciones, pero a fin de cuentas cuando uno analiza, Raquel, casi que todos los métodos o escenarios llegan a un mismo fin. ¿Qué es buscar ahí? Es simplemente encontrar con qué método me siento más cómodo. Entonces nosotros hemos logrado simplificarlo en 5 etapas o los 5 pasos que van a llevar a esa etapa del cierre, que básicamente es cómo voy escalando yo, preparando el terreno para que al final sea más fácil que ese cliente me diga sí, obviamente partiendo de que lo que yo estoy buscando con este cliente es solucionar algo que él necesita con la mejor opción, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuáles son esas etapas? Como para simplificarlas un poco. Lo primero es que yo me tengo que preparar, ¿cierto? Raquel, yo tengo que prepararme antes de ir a abrir mi punto de venta, de abrir mi tienda online, antes de llamar a mi cliente, antes de visitar a mi cliente, ¿cierto? Tengo que prepararme con la información que necesito, tener claro el inventario, tener claro los precios, tener claro quién es mi tipo de cliente, con quién voy a contactar, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo esté con ese cliente conectada por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono, de manera presencial, yo garantice que la conversación fluya de una manera adecuada, Raquel. El estar preparado ante mi cliente le da confianza. Supongamos que yo te estoy vendiendo a ti y llego donde ti y me dices, Claudia, ¿y tienes tarjeta de presentación? Ay, no tengo. ¿Trajiste la muestra del equipo para ver? Se me olvidó el cable. ¿Tiene la ficha técnica? Yo te la mando porque no la tengo acá. Cuando pasa esta serie de circunstancias, pues al otro lado van a decir, esta persona no está preparada, no sabe lo que hizo, pero si en sentido contrario tú me dices tarjeta de presentación, mírala, Raquel. ¿Trajiste muestra? Claro, mira, aquí tengo el prototipo de la impresora. ¿Tienes ficha técnica? Aquí lo tengo. Entonces, si yo me anticipo a las solicitudes que usualmente son recurrentes, el cliente me va a ver como muy preparado y eso le da una muy buena imagen. ¿Para qué? Para sentirse confiado. Y para comprar hay que tener confianza. Entonces, la primera etapa. La segunda etapa, Raquel, esto es prepararme antes de. La segunda etapa ya es la de asesoría, es decir, yo ya estando con mi cliente al teléfono, en mi punto de venta, al frente, así como estamos en esta plataforma, ¿sí? Garantizando que me preparé de una manera adecuada para esa reunión, pero entonces aquí yo debo hacer unos pasos para lograr 2 cosas. Uno, seguir reforzando la confianza de ese cliente para que me dé más información. Raquel, está comprobado que compramos más fácil cuando confiamos en las personas y que para ayudarte información mía, confidencial, inclusive hasta la misma competencia que me está visitando, tiene que haber ese match de confianza. Entonces eso viene en el segundo paso. Y lo otro que debo lograr en el segundo paso es identificar muy bien quiénes son las personas que participan en ese proceso de decisión, visible o invisible. Entonces mira, Raquel, que muchas veces los emprendedores, los empresarios, los vendedores consideramos que la persona que decide es con la que yo estoy al frente, porque puede ser un cargo muy alto, es el dueño de la empresa, es el gerente, pero no necesariamente. Hay 4 roles que son decisor, influenciador, referenciador y detractor, y yo tengo que saber con quién estoy conversando y quiénes son esos otros roles para traerlos en la mesa de negociación. El tercer paso, Raquel, es que una vez estando ya en la asesoría, yo debo lograr 2 cosas.
identificar la necesidad detonadora de mi cliente y hacer una presentación que conecte con esa necesidad, con ese perfil de cliente y que lo lleve a una acción, que la acción es el siguiente paso en ese proceso de venta. Cuando hablo de identificar la necesidad detonadora, tú debes saber muy bien que tienes un equipo a cargo y comerciales, que yo puedo tener 3 clientes que necesitan mi producto o servicio, pero son de perfiles distintos. Uno es la primera vez que va a comprar lo que le estoy ofreciendo, otro lleva muchos años comprando con nosotros, pero nos va a comprar una nueva línea que en la vida ha comprado, y el otro es una compra recurrente, e inclusive un cuarto que nunca me ha conocido, ¿cierto? Entonces mira que yo necesito entender la necesidad. Tú puedes tener un solo punto de venta, pero puedes tener otro cliente que tiene 5 puntos de ventas. Las necesidades son distintas. Entonces yo necesito entender cuál es la necesidad prioritaria de ese cliente, saber cómo conecto con ese perfil y hacerle una presentación adaptada. Porque nadie compra lo que no necesita ni lo que no entiende. Entonces yo tengo que tener una presentación clara para ese interlocutor. Vamos al cuarto paso, la cuarta etapa, y es ya estando con ese cliente viéndole hecho la presentación, Raquel, es normal que surjan dudas, preguntas y objeciones, ¿o no? Entonces, entender que son distintas y cómo las manejo me va a ayudar a pasar al siguiente paso, que es una vez yo resuelto las dudas, apaciguado las dudas, resuelto las preguntas y gestionadas las objeciones, ya ese cliente sí está listo para cerrar. Entonces, la quinta etapa es, cuando tú ya logres pasar por todo esto, ahora sí haz un cierre proactivo. ¿Listo? Bueno. Cuando yo hago de una manera adecuada los pasos previos, que son la preparación, la asesoría, identificar las necesidades en la presentación y manejar las objeciones, Raquel, ese cierre está listo en un 80%. Entonces yo te diría que ese es como a grosso modo el resumen de lo que podría uno concebir que es un proceso de venta. Aplica para grandes empresas, pequeñas empresas, lo que hablábamos ahora, para vender productos, para vender servicios, para todos, para ti emprendedor que nos estás escuchando, todo esto te aplica a ti también. Completamente, y me encanta y me parece súper claro. Además, yo creo que durante ese proceso, a mí me encanta cuando dicen, ¡ay, no he conseguido cerrar la venta! Y a mí me encanta cuando tú dices, no, el problema no está en el cierre. Muchas veces está durante todo ese proceso de venta que no lo has hecho correctamente. Así es, lo que tú estás mencionando ahí, lo que hablo ahorita es que el hacer previamente los pasos de una manera adecuada me facilita que el cierre se dé más fácil. Una cosa tan sencilla, Raquel, imagínate que no hayamos mapeado quién era el decisor y yo estoy negociando con el detractor, ¿yo cómo voy a lograr un cierre? Si yo no identifique la principal necesidad y el cliente por lo tanto dice, no Raquel, es que yo no necesito esto porque no conectó con lo que yo le estoy ofreciendo, no le vio valor, entonces pues yo cómo voy a lograr un cierre. Y así nos podríamos ir uno a uno a los pasos previos. Entonces me encanta que resaltes esto porque muchas veces el problema no es el cierre en sí. El cierre es la consecuencia de cómo hiciste tú el proceso anterior. Si no has ganado la confianza, si no te viste preparado o experto si no viste como que tuvieran respaldo en tu marca o en ti, si no fue clara la presentación o la oferta de valor que le estás haciendo, si todavía tiene dudas, pues difícilmente ese cliente nos va a decir que sí, Raquel. Totalmente, y de verdad que me parece súper interesante. Al final, yo dirigiendo un equipo de venta muchas veces, cuando íbamos a visitar a un cliente, antes de entrar me decía mi vendedor, oye, Raquel, no le podemos vender en este caso impuestos porque está con no sé quién. De repente entramos, oye, ¿y esta parte de los impuestos? Ah, no, yo sí estoy interesado, ¿no? Entonces muchas veces también yo creo que nosotros partimos de una idea que nos hacemos y tampoco la validamos, ¿no? Entonces me parece muy interesante, me encanta, pues eso, cómo es ese proceso y la importancia de esa preparación, de ese asesoramiento, de la identificación de las necesidades y de las objeciones que más adelante veremos paso a paso, una a una. Si tuvieras que decir, has comentado antes que esa primera preparación es importante hacerla, ¿no? Y que para eso puedes buscar online, entiendo, información o directamente llamar o concertar una cita con ese cliente, ¿no? ¿Qué forma dirías que es óptima? ¿Venta telefónica para hacer esa cualificación de ese contacto o de ese cliente potencial? ¿O irías presencialmente? Porque yo creo que eso depende mucho del tipo de venta también.
Imagínate que hice un post hace, yo creo que por ahí 20 días, un mes, donde yo decía que el 80% de mis ventas las hacía sin salir de mi casa a través de redes sociales. Pues obviamente mi mercado es muy B2B, es muy de líderes, obviamente vendedores, pero el foco o el grueso son directores donde están viajando todo el tiempo, entonces a mí se me facilita con ellos hacer una prospección o una conexión a través de estos canales o teléfono, ¿sí? Ujú. Eso fue un debate, tú no te imaginas, eso fue una publicación viral, literal, y hay gente diciéndome, muchos que sí, que estaban de acuerdo que eso se podía lograr, pero otros diciendo, no, es que yo vendo equipos y yo tengo que estar en campo, mis clientes están en campo, si yo no los visito, entonces yo no voy a lograr cerrar. Entonces yo pues decía, venga, es que también hay visitas de visitas, ¿cierto? Y obviamente hay algunos clientes que sí o sí yo los tengo que visitar de manera presencial, pero el 80% de mis ventas literal yo lo hago a través de esto. Hay formaciones que las hago presencial. Entonces, entender muy bien varias cosas. El primero, el tipo de cliente que yo tengo. Hay clientes que definitivamente prefieren la presencialidad, Raquel. El tipo de visita que yo hago, obvio, si yo estoy haciendo una consultoría, yo puedo hacer diagnóstico en esta conversación contigo, pero hay otro tipo de consultorías que tenemos que ir hasta la planta, por ejemplo, a mirar los equipos que tiene para saber cómo los vamos a automatizar. Necesito probablemente mirar tu software, pero para mirar tu software necesito es que nos conectemos a través de esta plataforma y me compartes pantalla. Entonces yo necesito entender también, según el tipo de visita, cuándo me aplica para que ese contacto con mi cliente sea telefónico, sea virtual o sea presencial. Y lo tercero que yo diría que también hay que tener en cuenta en esto es cómo le gusta a mi cliente que lo contacte. Si tú analizas, inclusive en el mismo WhatsApp, tú tienes WhatsApp, Raquel, Sí, claro. tienes WhatsApp. Hay personas que solo te dejan audio, no les gusta leer. Mientras que hay otros que dicen, no, Raquel, ¿qué es ese podcast que me dejaste tan extenso? Déjame un texto. O no, vení, necesito es que nos veamos, ¿cierto? Mira que ese veamos, déjame audio, déjame texto, ese estilo de preferencia de mi cliente. Y eso hay que tenerlo súper presente porque no es como nos guste a nosotros, Raquel. Yo he tenido vendedores que me dicen, claro, pero es que a mí me aterra escribir. Yo dejo audios, pero tengo clientes que me dicen que solo les escriba. Pero es que hay que tener en cuenta que es que ese cliente le gusta leer o escuchar porque es la forma en que él procesa la información. Entonces yo tengo que ser muy estratégico, Raquel. Si mi cliente le gusta audios porque le gusta escuchar, porque prefiere, pues ¿cómo se supone que yo le debo enviar la información? ¿Cómo me gusta a mí o cómo me gusta a él? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo le gusta a él? Entonces la mando en audio. No es que le gusta escrito porque dice que las palabras se las lleva el viento, entonces tiene que ser un texto. No, a él le gusta es que lo llame, que no le escriba, que no le deje audios, que lo llame. Entonces ese sería como el tercer frente que habría que tener súper presente. Y cuarto, que le agregaría, te había dicho que tres, pero justo hice una publicación de esto, creo que ayer, donde hablaba que según el tema o la situación, yo también debía elegir el canal. No tiene carta de presentación que si yo le tengo que decir a mi cliente que tengo un problema con la entrega, yo le deje un mensaje por WhatsApp. En ese caso hay que llamar, que coger el teléfono o hay que ir a visitar al cliente, ¿cierto? Entonces también entender que como el tipo de mensaje que yo tengo que dar, entendiendo el impacto que puede tener en mi cliente, yo tengo que ser muy sensible también de cuál es ese canal idóneo. Entonces hacíamos un análisis en esa publicación de según el tipo de mensaje, qué canal elegir. Entonces yo diría que teniendo en cuenta esas cuatro situaciones, ¿cierto? Tú podrías elegir cuál es el canal ideal de comunicarte con tu cliente para vender, ¿sí? Le agregaría algo aquí y también es el tipo de venta que yo tengo. O sea, si yo tengo un e-commerce donde no hay contacto al otro lado con la persona porque todos a través de la misma plataforma, pues digamos que no tiene sentido yo tener otro tipo de ventas a no ser que sea teléfono para soporte, que es muy importante, o habilitar WhatsApp para soporte. Entonces también entender como el tipo de venta protagónico que manejemos nosotros, yo creo que el mismo mercado y la respuesta de las cuatro preguntas anteriores, pues también nos da luces de cuál es ese canal ideal. No sé, bueno, me extendí un poco, me excusas, pero era que quería que tuviera en todos los escenarios presentes. Me encanta que te extiendas porque además creo que tiene todo el sentido, ¿no? No se puede dar una respuesta aislada donde dices, no, la venta telefónica siempre. No es eso y hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Que influyen. Quizá yo, por cómo es el tipo de servicio que nosotros vendemos,
lo distingo por fases, en el sentido de que a mí me encanta cuando hablamos de venta híbrida, de que tú haces la detección de necesidades, la cualificación del contacto y todo ese trabajo previo por teléfono o por videollamada. Y si es necesario ese cierre o ese contacto final para ganar la confianza, para terminar de validar toda la información y dar esa sensación de que está todo bajo control y de que es ese plus que va a hacer que ese cliente no solo confíe en ti para ese cierre, sino que se quede, ¿no? Que al final entiendo que el objetivo de la venta no es solo que te firme, que te compre una vez, sino que lo haga de forma recurrente. Y voy un paso más allá, ¿no? Que al final te pueda recomendar y traerte otros clientes más, ¿no? Así es, Raquel, es que con lo que estás diciendo tiene todo el sentido y el peso que hay que darle, porque sabemos lo que nos cuesta conseguir un cliente y lograr una venta. Hay procesos que son de más largo aliento. Yo he asesorado a empresas que el proceso de negociación se puede demorar un año, año y medio, solo la negociación, y luego un año y medio más la implementación, que la implementación también es un proceso de venta porque es acompañamiento para cumplir lo que tú te comprometiste a través del contrato. Entonces, 3 años tú con un cliente para que a los 3 años ya tú no renueves un servicio adicional como el mantenimiento o como el complemento de la línea que le acabas de vender. Y hay estudios donde demuestran que uno venderle a un cliente al que ya le vendió y quedó satisfecho, hay una probabilidad de tasa de cierre que puede estar entre un 45 y un 65%. Mientras que cuando yo voy a ir a tocar puertas a un cliente que no me conoce, para yo lograr convencerlo de que soy una muy buena opción, la tasa de cierre puede estar entre un 20 y un 35%. Entonces mira que tiene todo el sentido de lo que dices, de la importancia de enfocarnos no solo en la venta puntual y transaccional, sino cómo yo proyecto para que eso sea una relación a largo plazo, porque cada vez que ese cliente quede satisfecho, mi esfuerzo de venderle nuevamente va a ser menor y por lo tanto pues mi rentabilidad va a ser superior porque en menos tiempo cierro más negocios más rentables, ¿cierto? Que ese es el objetivo final, entiendo, de las empresas, ¿no? Estamos enfocándonos mucho en ese cliente y en esas necesidades y me surge la cuestión de también hay distintos perfiles de vendedores, ¿no? Para cada una de esas fases, si no me equivoco, se distinguen entre farmer, hunter, inside sales o autoservicio. Lo que más se conoce es farmer o hunter. ¿Dirías que esto influye realmente en la venta o que no hay esa distinción en las habilidades de las personas y cualquier vendedor podría hacer todo ese proceso? Claro que sí, hay diferentes perfiles porque también hay diferentes habilidades y me gusta mucho que pongas sobre la mesa este tema porque también hay veces eso nos permite entender los que son aquí dueños de empresa, tengan 1, 2, 50 personas a cargo, también porque hay veces les cuesta más ciertas funciones comerciales a unos perfiles que a otros. Entonces lo que tú estás mencionando, vámonos a cómo tiene que ser un hunter, que de dónde sale su nombre, cazar. ¿Cómo tiene que ser la personalidad de un cazador? Tiene que ser agresiva, súper enfocado al objetivo, está detrás de la presa, que pues vamos a ponerle ese nombre como para que vayamos haciendo la conversión. La presa es el negocio detrás del que yo voy, estoy enfocado, siguiéndolo todo el tiempo. Entonces ese vendedor que no le importa llamar 5 veces, así le digan cansón, porque su foco es sacar adelante ese objetivo, es ese vendedor que inclusive hay que analizarlo muy bien porque es tan enfocado al objetivo que puede ser hay veces un poco individualista, ¿sí? Es ese vendedor que también muchas veces maneja mucha presión para poderlo lograr y si no hay buen manejo, entonces también puede ser muy presionador ante el cliente, ¿sí? Pero bien manejado y con las habilidades adecuadas del manejo objetivo, trabajo en equipo, ser muy estratégico, visionario, proactivo, es un vendedor que te va a estar trayendo todo el tiempo nuevos negocios, ¿sí? Nuevos negocios. Pero es un cliente que ese enfoque es tan agresivo que hay veces puede inclusive pasar por alto si no maneja de una manera adecuada el cuidar la relación del cliente, porque puede que no siempre sea un momento de vender. Hay momentos en los que uno se tiene que hacer a un lado y decir, mira, esta vez no soy tu mejor opción, pero ven, yo te acompaño, te asesoro con otra posibilidad y aquí sigo para el siguiente reto que podamos tener juntos.
Por el otro lado está el farmer, que es el sembrador, el que cuida. Este es el que tiene esa cuenta, que le gusta mantenerla, es muy bueno manteniendo cuentas. El primero es muy bueno encontrando negocios, abriendo mercado, tocando puertas desde frío, ¿cierto? Porque no le importa que le digan 10 veces no, él está enfocado en lograr su objetivo, en alcanzar esa presa que es el negocio. El farmer le gusta más es estarse cuidando, ¿cierto? Su pedacito de tierra con las semillas que está sembrando. Entonces aquí cada matica es cada negocio, yo lo cuido, lo abono, se cuida mucho de los excesos. Entonces a este, que es muy bueno en relaciones, muy bueno en cuidar, falta algo, y es que hay veces para evitar afectar esa relación con su cliente, evita también hacer ciertas acciones. Entonces el que dice, ya he llamado 2 veces a ese cliente o 3 veces, no lo voy a llamar más porque de pronto va a pensar que soy muy intensa y no me vuelve a contestar y yo tengo que cuidar esta relación. Se frustra mucho ante los no, entonces le cuesta más ir a tocar puertas para vender desde frío, pero cuando tú le entregas una cuenta, él es muy bueno manteniéndola, porque es de esos que se desvive por mantener satisfecho al cliente. Entonces, si vemos el ideal en una empresa, es tener pues, un complemento, ¿cierto? Alguien muy agresivo, buscando clientes todo el tiempo, te estén entrando leads, los cierre y los pase para que este farmer los cultive, los vaya haciendo crecer, los mantenga satisfechos. ¿Qué ocurre? Que pues no todas las empresas podemos tener de los dos perfiles, ¿cierto? Porque implicaría tener, entonces si voy a tener 10 buscando y 10 sembrando, pues la nómina se me va a crecer. Hay vendedores que pueden tener los dos, ¿cierto? Pueden tener algo de cazadores y algo de farmer, son más escasos, pero se pueden tener, ¿sí? Y inclusive desde estos perfiles es que las compañías también definen cómo quieren que sea su proceso. Entonces, para simplemente resumirte, sí requieren de habilidades diferentes y son más brillantes en ciertas funciones comerciales, como te decía, el hunter cazando y el otro manteniendo. Y si tuvieras que elegir uno de los dos, eres una empresa que no tienes mucho presupuesto, como has dicho, ¿cuál elegirías? No, yo creo que hay que tener de los dos, y por eso te digo que uno puede encontrar asesores con los dos, con las dos habilidades, una más predominante que otra. Porque mira, ¿qué te ganas tú con tener muchos clientes en tu cuenta si no los mantienes satisfechos? Entonces el esfuerzo del que está buscando afuera, los clientes se te van a ir. Entonces, claro, le logré vender la primera vez, pero lo que me vendieron no quedé satisfecho con el sostenimiento de mi cuenta y me voy para la competencia con el agravante de que ya voy a tener unos clientes hablando mal de mí por la mala experiencia. Y si tienes solo sembradores, claro, estás con tus clientes muy satisfecho, cuidándolos, creciéndolos, pero no te llegan nuevas cuentas. ¿Sí? Inclusive a esos farmers les cuesta muchas veces decirle al cliente que compre una nueva línea, o sea, se la ofrezco 1 o 2 veces, pero ya la tercera no me ha dicho nada, entonces prefiero no decirle más porque pues qué pena ser tan intensa. Entonces hay que hacer un mix, hay que buscar, y lo que hacen otras empresas es, tengo 2 vendedores, tengo uno farmer y tengo uno cazador, listo, eso es lo que yo puedo hacer. Y el que no, pues venga, yo busco, también dependiendo de la etapa de la empresa, Raquel. Si yo soy una empresa que apenas voy a empezar y tengo que atraer más clientes, pues tu prioridad debe ser un cazador. Pero si es una cuenta que ya es una marca, una empresa que ya está también más sostenida en el tiempo, que ya eres rentable, que pues tienes un crecimiento interesante dentro de la numérica, tú prefieres mantener los clientes para mantener tu estabilidad y mirar cómo crecer internamente pues también con esos clientes. Hemos tenido empresas que nos dicen, mira, yo quiero crecer, pero no me interesa tener un cliente nuevo más. Yo quiero crecer con los clientes actuales, que ya sé que están satisfechos y que sé que tengo oportunidad de crecer, pero los que tengo los que quiero ya los tengo. Vale, es que me surge, por ejemplo, la duda en eso de, dentro del proceso de venta, cuando tú consigues a ese cliente, a veces cambiarlo de vendedor, es decir, que dentro de ese proceso, dentro de la misma empresa, cuando tú consigues la cuenta, pasarla a otro vendedor, puede que ya no tenga esa relación comercial, ¿no? Que fue lo que le hizo comprar al principio. ¿Cómo se gestiona esa situación? Bueno, definitivamente hay tipos de negocios que requieren, por su especificidad técnica, que hayan diferentes roles comerciales.
¿Por qué? Voy a irme a empresas sobre todo que son muy técnicas, que trabajan con automatización, venta de equipos y plantas, software, que definitivamente tiene que haber alguien que enganche en ese proceso comercial, que es como la cara amable, el que va, busca, te hace la presentación, te hace la propuesta, pero él no es el técnico que va a estar detrás desarrollando esto y como tiene, poner un ejemplo, un alto nivel de exigencia a nivel de ingeniería, pues tú requieres a alguien que sea un ingeniero acompañando en ese proceso, ¿cierto? Entonces es normal que se pase esta etapa de la venta a mi siguiente compañero, ¿cierto? Colaborador para que él ejecute el proyecto en acompañamiento. Entonces sí puede pasar. ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues que cuando yo tenga ese contacto inicial, si yo soy la que abro, antes de que yo le vaya a entregar el negocio que ya cerramos a la persona que lo ejecutaría, ¿cierto? A ese líder, es muy sano que yo lo involucre en medio de la conversación para que ellos se vayan relacionando y vayan identificando quiénes más hay, ¿cierto? Para que una vez yo ya le entregue la cuenta a Raquel, que te va a seguir manejando, ya ellos están familiarizados y no va a ser como tan fuerte ese cambio. Ahora, también lo que recomendamos mucho a las empresas es que esa persona que hizo el contacto comercial no se pierda. Venga, usted hágale seguimiento a ese cliente, puede que ya no lo va a visitar semanal, pero si es un proyecto grande, pues ellos usualmente se reúnen para ver una vez al mes el avance del proyecto. Participe en ese, para que usted esté ahí como la cara visible, le dé la tranquilidad al cliente y también usted empiece a mapear nuevas oportunidades, que no tiene sentido que si me atendiste un año para venderme el proyecto, te desapareces año y medio, 2 años, vuelves en 2 años a decir, te vuelvo a venir a vender. No, venís, ¿a qué cultivaste esta relación? Entonces tiene mucho sentido lo que tú mencionas acá. Es normal que en ciertas industrias se haga esa división de roles comerciales. Aquí la invitación sería, en la medida de lo posible, no lo suelte 100%, sino que busque que sean visibles en las diferentes etapas, tanto el que recibe como el que entrega, para que mantengan esa relación con el cliente más cercana y va a ser mucho más fácil inclusive ese sostenimiento y esa identificación de nuevas oportunidades de negocio. Qué bueno porque tiene todo el sentido, ¿no? Que si tú has comenzado, después hay otra persona que se involucra y te sales de ese proceso y después vuelves a vender, genera ahí una ruptura, ¿no? De esa relación o esa comunicación. Así es. Si vamos a la parte de la cualificación de clientes, de esos clientes que todavía no te conocen o que han oído de tu marca pero aún no habían entrado en contacto contigo, ¿cuáles son esas preguntas estratégicas que consideras que hay que hacer para detectar esas necesidades y segmentar ese cliente? Pero yo creo que lo primero, volviendo a la etapa de preparación, yo tengo que identificar por qué considero que es un cliente potencial. Más allá de que esté en el segmento que me gusta y que sé que me va bien, y más allá de que yo sepa que es el cargo, porque el universo de cada empresa, de cada cliente es distinto. Entonces yo necesito entender primero, pues si ya tiene una solución, y si no la tiene, ¿por qué no la tendrá? Entonces, como que en la medida de lo posible buscar en la página web, en las redes sociales, para ver qué cantidad de información yo puedo tener, ¿cierto? Para anticiparme a esa conversación. ¿Listo? Lo segundo, para que funcione muy bien, es ponerse a estudiar o analizar un poquito de los principales clientes que se tienen, Raquel, para desde ahí yo identificar ese Pareto que hablamos, ese 20%, en qué está, o sea, qué tienen en común ese 20%. Están en un mismo sector, me compran una misma línea, con qué cargo es que cerré la venta, qué presupuesto invirtió cada uno, para con esto yo sacar como información común en los diferentes roles, porque eso me va a servir también para yo cruzar la información de lo que yo identifico acá como roles común, irme con una foto para ir a buscar clientes similares, ¿cierto? Y trazado con, ya yo digo que Raquel es un cliente potencial por lo que estuve identificando, pues ya la voy a llamar. Ahora, yo ya estando con ese cliente, tengo que haber preparado el terreno también, porque tú sabes, Raquel, que vender en frío es más retador que cuando el cliente me busca a mí. Entonces aquí una invitación también para todos ustedes, que sean muy activos en redes sociales,
para que suceda la magia de que ustedes tengan que buscar clientes, pero que también los clientes los busquen a ustedes, ¿cierto? Entonces, que ese cliente es distinto cuando yo llego y le digo, mira Raquel, te llevo siguiendo hace un año y me encanta lo que haces, Raquel. Tengo una situación con mi equipo, quiero que nos reunamos para yo contarte de qué se trata y que tú me cuentes cómo me puedes ayudar. Distinto a Raquel, o yo llamando a Raquel, hola Raquel, mira, soy Claudia Ruiz de la Escuela de Ventas y quiero hablarte de algo que te puede servir. Ya ahí sé que lo que está buscando es venderme y en el otro escenario yo no tengo que convencerlo porque el cliente me buscó a mí por iniciativa propia. Entonces no lo interrumpo, él ya está en un nivel, digamos, de temperatura superior y es más fácil tener la conversación. ¿Listo? Entonces, en ese escenario de cuando el cliente me busca, pues entender es mucho más fácil porque el mismo cliente está abierto a que yo le pregunte, entonces venga, cuénteme cuál es su necesidad, cuénteme que quisiera lograr, ¿cierto? Entonces ya es más fácil. Ahora, el segundo escenario, que es un cliente que no me conoce, que estoy tocando en frío, vuelvo y les digo, preparen el terreno porque hoy en día más del 68% de las personas buscan información a través de redes sociales para saber con quién me voy a reunir. Entonces yo miro el perfil de Raquel, miro con qué clientes ha trabajado, de qué habla, si habla de mi tema, miro uno o dos videos para ver cómo toca el tema, me pareció interesante, listo, vení Raquel, ¿quieres hablar conmigo? Conversemos. Entonces, si se da ese escenario, él va a mirar esa información antes o después de esa conversación con nosotros. Entonces, si yo lo estoy llamando desde cero, ¿qué preguntas debería yo hacer? Pues depende mucho también del mercado en el que yo me mueva, pero yo lo que diría es muy bien como entender su proceso actual a la luz de lo que yo vendo. Supongamos, yo vendo software de contabilidad. Lo primero que quería preguntar es, cuénteme cómo manejan su proceso contable hoy. Sería una pregunta que haría. 2, cuénteme dónde siente que debería mejorar su proceso contable o le gustaría mejorar su proceso contable, porque entonces él ahí me va a hablar de sus dolores, ¿cierto? Y lo tercero que le preguntaría, adicional de lo que me acaba de comentar, ¿qué otra cosa le gustaría lograr en ese proceso contable de la compañía? Porque entonces un tema es de lo que hoy tengo y lo que me duele, que puede ser, no tengo los informes en línea, es muy complejo interactuar con la plataforma, hay unos módulos que no tengo, ese es mi dolor. Pero ese estado deseado puede ser, mire, a mí me encantaría, porque es que hoy somos 5 seres y cada uno trabaja con un sistema contable independiente. Me encantaría poder sincronizar toda la información y que yo a través de un solo módulo yo pudiera ver todas las compañías en línea. Ese es mi sueño. Entonces mira que me habla de su dolor y me habla de su ideal. Entonces esta serie de preguntas, digamos que permiten escalarlo a cada tipo de negocio. Si tú vendes equipos, si tú vendes asesorías, en ese orden de ideas, este tipo de preguntas que son abiertas, generales, que nos permiten entender muchísimo y obtener información, son muy importantes para, en primera instancia, Raquel, romper el hielo y segundo, obtener mucha información para ya usarla al momento de yo entrar a hablarle de mi propuesta. Me encanta y me parece también a la vez un reto porque muchas veces como vendedores en la conversación llegamos, nos ponemos a hablar de nuestro cuento, de nuestro libro y no escuchamos esas necesidades, no hacemos esas preguntas, no dejamos que el cliente hable y nos diga él qué le duele, qué le gusta, qué necesita y a partir de ahí nosotros le ofrezcamos lo que consideramos que más se ajusta a esas necesidades, ¿no? Dentro de nuestro portfolio de productos o servicios. Entonces me parece súper interesante. Me encanta. Si seguimos con esa parte de la cualificación, cuando nosotros después de conocer esas necesidades, después de hacer todas esas preguntas y ofrecerle nuestro producto o servicio, realmente el cliente cuando nos dice que directamente no le interesa, que puede ser pues por cualquiera de las objeciones, ¿no? Necesito más plazo de pago para pagar, necesito... otros proveedores son más baratos, entonces llega el tema precio, llevo trabajando con otro proveedor 25 años y es una cuestión de confianza. ¿Qué recomiendas, ¿no? En cada una de esas objeciones? Bueno, Raquel, mira, acá estás mencionando objeciones muy distintas una de otra y hay veces pasa que los clientes
nos llevan de extremo a extremo dándonos razones de por qué no. Entonces, lo primero es entender de todo lo que está diciendo mi cliente que es real. Porque, claro, no, mira, hay clientes que le dicen, no, mira, no, es que no estoy seguro si lo necesito, es que estoy feliz con mi proveedor actual y es que el precio no sé. Pero ¿cuál de las tres es? O sea, yo necesito entender. Entonces, lo primero es evitar darle respuesta a todo lo que el cliente dice porque es justificarlo, ¿sí? Sino más bien entender. Entonces, por ejemplo, ay, no, es que yo no sé si lo necesito. Entonces, si realmente no lo necesita, puede pasar dos cosas. O yo no hice un mapeo, no identifiqué adecuadamente la necesidad y por eso el cliente no lo ve. O venga, yo sé que sí, porque él inclusive en la conversación me dio a entender que era lo que soñaba, pero aquí me está saliendo con que no lo necesita. Es decir, es una excusa o un pretexto. Entonces yo lo primero que haría en este escenario es si me dice no lo necesita, es decir, pero bueno, quiero entender un poco, ¿cierto? Porque hemos tenido esta conversación y quiero validar eso. Me habías dicho que querías resolver esto y esto, ¿cierto? Sí. Y me habías dicho también, ahorita que te estuve planteando esto y esto, que fue lo que te estoy proponiendo, que ajustaba muy bien a tu propuesta. ¿Es así? Sí. Perfecto. Entonces, permíteme entender un poco más que me estás diciendo que no lo necesitas porque ahora estás diciendo que no para yo poder entender mejor y poderte pues ayudar a encontrar la mejor solución. Porque mira que hubo algo en la conversación, ¿cierto? Él me está excusando frente a no lo necesito, pero en la conversación, en el hilo, se había demostrado que sí. Esto nos abre conversaciones y puede que diga, mira, es que la verdad, sí me gusta, sí lo necesito, ¿para qué te voy a decir mentiras? Pero es el precio, ¿cierto? Entonces mira que ahí ya lo saqué, no lo necesito, es el precio. Pero entonces ahí tampoco le vamos a resolver ni decir que le vamos a dar descuentos de una, Raquel. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, y aparte del precio, toda la propuesta que te estoy diciendo, ¿hay algo más? No, Claudia, solamente es el precio. Perfecto, entonces me centro en precio. Pero puede que nos diga, sí, es que, Claudia, yo estoy trabajando con este proveedor, yo estoy trabajando con Raquel hace mucho tiempo y a mí me dio muy bien con Raquel. Pues, ¿para qué te voy a decir mentira? Raquel fue la que me dio la mano cuando yo estaba emprendiendo. Raquel fue, inclusive, me daba crédito para que yo arrancara. Yo no puedo dejar a Raquel. O sea, yo tengo fidelidad por Raquel porque ha sido un muy buen proveedor y yo sé que ella en este momento necesita de sus clientes porque está en crecimiento. Yo no le puedo hacer esto a Raquel. Entonces, mira que es un sentido de fidelidad, ¿sí? Ahí se maneja distinto. Entonces yo le digo, bueno, entonces, aparte de esto que me dices que es que no quieres dejar a Raquel, con la propuesta en sí que yo te estoy ofreciendo, ¿hay algo más? Y dice, no, ¿sabes qué? Es eso, es que yo no quiero dejar a Raquel. Entonces mira que ya lo manejo de una manera distinta. Entonces, no quieres dejar a Raquel, no te preocupes. Sigue trabajando con Raquel, pero Raquel tiene cosas, o yo tengo cosas que Raquel no te ofrece. Entonces lo que te propongo es, sigue trabajando con Raquel lo que ya tienes y conmigo trabajemos este otro bloque. O tienes 5 sedes, trabaja 3 con Raquel y dame 2 a mí para que tengas 2 proveedores dando lo mejor por ti. Entonces mira que son escenarios, entonces todo depende de cuál es la razón real, pero yo necesito antes de darle soluciones a mi cliente hacer la tarea, ¿cierto? La gestión de identificar cuál es la razón real de mi cliente, porque él me va a decir muchas cosas y no todas son reales, Raquel. Uno, porque en la vida ha aprendido que la mayoría de las veces que pide descuento se lo dan. Entonces, pues voy a hacer el lance, voy a volver a decirle a ver si me dan descuento. Y porque sé que presionando puedo lograr mejores condiciones de la negociación. Es decir, eso ya lo hemos aprendido culturalmente de ancestro en ancestro, ¿cierto? Entonces, la invitación aquí es, venga, tomes el tiempo de realmente entender e indagar. Tengo inclusive un video que habla acerca de eso para los que quieran profundizar, está en YouTube. Y 2, pues venga usted estratégicamente, mire cómo pregunta para saber si hay más razones de fondo, para que realmente se ocupe de solo resolver lo que es realmente importante para el cliente y lo que le está frenando en este momento pasar a la siguiente etapa, que es la quinta etapa del cierre. ¿Sí? Muchas veces entiendo que hasta el cliente no sabe qué es lo que le frena, ¿no? Es decir, que hay una tarea nuestra de sí identificar estas necesidades, leer entre líneas, que me dice que es el precio, pero en realidad no es el precio o no es cualquiera de estas objeciones. Pero lo que he percibido quizá es que muchas veces el cliente ni sabe qué es lo que no le está haciendo comprar ese producto y entonces como no tiene esa claridad a la hora de tomar esa decisión, pues empieza a decir cosas que te alejan, ¿no? del objetivo.
Sí, y es que hay que comprender también, Raquel, con esto que tú mencionas, es que hay personalidades distintas y hay personalidades que son inseguros o son indecisos. Entonces, no sé, o sea, sí quiero, pero me asusta, porque también hay que entender que quien está tomando la decisión, cuando está en una empresa, está tomando una decisión con presupuesto que no es de él. Es que si yo decido y me equivoco, pues es mi plata. Claro. Pero es que yo estoy asumiendo una responsabilidad y si yo tomo una mala decisión, como cambiar de proveedor, que, ay, sí, la propuesta que me está diciendo Raquel está espectacular, pero es que aquí llevamos mucho tiempo trabajando con don Juan, ¿cierto? Y todos lo conocen y lo adoran. Y si yo tomo la responsabilidad de cambiar ese proveedor, todos se me van a venir encima. Después entenderán que lo hice por una muy buena decisión, pero yo soy el que cargo con esa responsabilidad. Entonces, muchas veces es temor por la responsabilidad que tienen y otras veces también es cuestión de personalidad. Pero esas personalidades lo que están buscando es tener un aliado al lado que le dé la manito así en el hombro y le diga, ven que yo te acompaño, ven, vamos a tomar la decisión juntos, yo te voy a ayudar, tú lo vas a decidir, pero tú lo vas a tomar. Te necesitan un acompañamiento como más cercano, para como un medio empujoncito, ellos sean los que tomen la decisión. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ahí hay que tener en cuenta que en ese proceso de decisión de compra, no solo es el proceso transaccional, hay que entender las emociones del cliente, la personalidad del cliente, la etapa del cliente, ¿cierto? Y el nivel de responsabilidad que tiene, donde desde el ego inclusive hay unos temores de equivocarse porque me van a etiquetar o puedo perder mi trabajo también por haber tomado una mala decisión. Creo que igual que eso aplica en el comprador, aplica en el vendedor. Y que al final eso es lo que se nota, ¿no? Cuando tú estás en una venta, en una conversación comercial, en una conversación donde tú estás pues comunicando con tus emociones, con tu etapa, con lo que te pasa en casa, la otra persona le está pasando lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que entiendes eso y empiezas a conocerte a ti más, te hace que eso conozcas más también a la persona que tienes enfrente y de forma natural me parece como un proceso en el que el vendedor debería involucrarse porque le va a dar una herramienta y una fortaleza y una confianza de realmente manejar esa situación. Volviendo al tema que hablábamos ahorita, Raquel, de la presa, el cazador huele el miedo de la presa, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en ese mismo sentido, cuando nosotros estamos frente a un cliente, el cliente huele o siente cuando estamos asustados o temerosos para hacer una propuesta, cuando no estamos confiando en lo que le estamos vendiendo. Entonces, de ahí la importancia de que yo llegue seguro, confiado, hablando con un nivel de seguridad que se transmita. Entonces, así como el miedo se transmite, la seguridad se contagia y se transmite. Entonces, cuando yo te llego hablando empoderada de la solución y mira, Raquel, esto te va a ayudar, tenemos un cliente que logró esto, tenemos otro cliente que logró esto, mira, te muestro cifras, estoy hablando con tu asistente y mira, esto se visualizaría así, tú eres como, wow, o sea, ya me convenció porque está tan segura, me está mostrando otros casos de éxito, ya se sentó con mi asistente a entender otras cosas, entonces me está hablando desde mi realidad. O sea, aquí no hay mucho como espacio para dudar, aquí lo único que queda es confiar frente a lo que ya te están mostrando de una manera evidente, ¿cierto? Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, así como en el sentido del comprador tiene un nivel de responsabilidad y emociones, la emoción que carga el vendedor también es importante y se transmite, es la que te va a ayudar a afianzar ese interlocutor que está viendo, por eso debes mostrarte tranquilo, confiado, seguro, ¿cierto? Paciente, estratégico, porque todo eso lo va a percibir tu cliente. Cuéntanos si quieres un poco en tu libro, qué hay dentro de tu libro, qué te hizo escribirlo y bueno, es un bestseller, entonces ¿cómo has conseguido captar tanta atención y tener tanto éxito? Bueno, Raquel, el libro ha sido un sueño muy bonito. Te confieso, no me imaginé que fuera a ser de la magnitud que hemos logrado desde la Escuela de Ventas, que llegue, porque ha salido en medios, he tenido la oportunidad de tener conversaciones muy bonitas como contigo para hablar alrededor del libro, donde me invitan a hablar acerca de esta metodología. Hace parte pues obviamente de nuestros entrenamientos, entonces recibir como el feedback de esos asesores comerciales ya llevándolo a práctica ha sido supremamente bonito. ¿Qué contiene el libro? Pues lo que hablamos ahora, digamos, de una manera
general, las 5 etapas para lograr ese cierre, va al detalle. Es muy bonito porque tiene como explicación del concepto, es decir, la parte teórica, supongamos, hablar de objeciones, entonces, ¿qué es una objeción? ¿Cómo se diferencia de una excusa? ¿Cómo se diferencia de una duda o pregunta? Entonces está como la explicación teórica, pero también hay ejemplos, también hay descargables, hay videos, entonces hay un QR para que te lleve a un video, por ejemplo, ahora que hablábamos de los clientes indecisos, entonces estamos hablando de cierres, entonces cómo negociar con un cliente indeciso, entonces mira, aquí hay un QR para que vayas y veas un video donde Claudia te va a estar hablando de cómo negociar con clientes indecisos. Estamos hablando de objeciones, bueno, cómo manejar situaciones difíciles con el cliente, entonces va y te lleva un video también. Entonces es muy interactivo. Van a sentir que hay una Claudia al frente hablándole porque está redactado de una manera como si yo estuviera hablando contigo. Entonces es bonito cuando dicen es que es Claudia hablándole a uno de una manera que puede entender una persona que apenas va a entrar en el mundo de las ventas, como un líder que tiene a cargo un equipo y lo quiero comprar para leerlo con mi equipo y entre todos unificar el proceso de venta, porque hoy cada uno vende a su estilo y necesitamos tener un método que nos permita ser más efectivos en nuestros resultados. Entonces también está como para diferentes niveles. Es un libro que también está redactado no solo para vendedores, sino para cargos comerciales, Raquel. Hay cargos que aunque no sean literal de ventas, son que tienen funciones comerciales, por ejemplo, servicio al cliente. Servicio al cliente, hay unos servicios al cliente que no venden, ¿cierto? Toman pedidos o hacen seguimiento a los pedidos o son de soporte al cliente y muchas veces tienen que estar negociando la nueva fecha de entrega, tienen que estar manejando un reclamo que se maneja como una objeción. Entonces también para esos equipos que soportan o apoyan a procesos comerciales, pues también digamos que es un libro muy agradable para leer. Y algo que me encanta, pues nosotros en la Escuela de Ventas trabajamos mucho con métodos, Raquel. Al final sí hicimos como una recopilación de las gráficas de todos los métodos que trabajamos. Trabajamos el método EPC, el 10 Pro, el PROT, el método del jardinero. En fin, hay un poco de métodos que son los que soportan toda esa información que les entregamos, porque realmente, como tú decías al principio, es un manual con el paso a paso y los procesos nos permiten como visualmente identificar más fácilmente y recordar más fácilmente lo que yo tengo que hacer. Entonces eso es lo que diría que contiene básicamente el libro. ¿Y de dónde nace? Que también me preguntaste. Bueno, Raquel, digamos que en la escuela de ventas el 80% de nuestros clientes son empresas que tienen la necesidad y la capacidad de contratarnos para entrenar a su equipo de una manera personalizada. Pero hay muchos emprendedores que son pequeños, que son yo solo o yo con otras 2, 3 personas, que no tienen la capacidad económica para pagar lo que cuesta un personalizado, ¿cierto? Entonces estas personas igual quieren formarse y formar a sus equipos comerciales. Para ellos hemos tenido como 2 líneas para apoyarlos. Uno es cursos abiertos, que tenemos 2 versiones al año para que vendedores o líderes de diferentes empresas se inscriban y hagan su curso. Entonces pagan por su cupo. Listo, yo pago por mi cupo. Tiene un costo X, ¿cierto? Y aún hay otras empresas más pequeñas que no les sigue dando para participar en uno de nuestros entrenamientos intensivos. Entonces para ellos dijimos, pues saquemos una opción que sea el libro. Entonces el que quiera también formarse y capacitarse de una manera autodidacta, el libro se convierte en esa herramienta para el que va a empezar o el que se quiere capacitar leyendo. Le gusta leer porque, como te digo, hay descargables, hay videos, entonces lo puede hacer de una manera distinta y el precio es muy asequible. Pues yo digo que si yo quiero aprender y $20 es lo que cuesta la manera de yo formarme o entrenarme, yo como vendedor tengo la manera de pagar $20, ¿cierto? Así sea, no, es que estoy apenas arrancando, entonces ahorre $5 cada mes hasta que tenga los 20 y vaya, páguelo. Pero si ya no lo hacen aquí, ya sí es que realmente no quieren formarse o entrenarse en técnicas de ventas y negociación. Entonces también como que el otro escenario que queríamos era que esas personas que quieren formarse y no pueden acceder a ese personalizado o ese abierto, pues lo hicieran a través del libro que escribimos en la Escuela de Ventas. ¿Cuántas unidades hay vendidas del libro? ¿Lo sabes? ¿Tienes una idea?
Bueno, te cuento, bueno, nosotros somos pues pequeños, obviamente en este número puede sonar muy grande para algunos, muy pequeños para otros, pero te digo que ya vamos para la tercera reimpresión y ya vamos a cerca de las más de 1.000 copias vendidas desde noviembre, o sea que es un ejercicio bonito porque comparado a lo que son libros, digamos, de crecimiento personal, que son más masivos. Este es un libro técnico, es un libro muy específico, un nicho muy específico. Y cuando tú empiezas a comparar que en menos de, o sea, noviembre, estamos hablando, en diciembre fue que estuvo en mercado, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses, hemos logrado más de 1.000 copias vendidas y se nos agotaron. En diciembre, enero estuvimos alrededor de casi un mes sin producción, o sea que realmente son 3 meses y ya vamos para la tercera reimpresión. Entonces ha sido, yo creo que un crecimiento bonito, bonito, sí. Enhorabuena. Gracias, Raquel, muchas gracias. Vamos a hacer un sorteo de tu libro. Desde nuestra parte haremos el sorteo en redes sociales donde las personas participarán y podrán acceder a ese libro en ventas donde se puede, como dices, conocer todo ese proceso en detalle, tener unas herramientas tangibles para poder aplicar todo ese proceso de venta y si no me equivoco, me habías comentado que desde tu parte también se podría sortear otro, entonces el sorteo será de 2 libros y lo publicaremos en redes sociales, entonces ya esto después lo podemos organizar para que pongamos cuándo inicia, cuándo finaliza y cómo se hará todo el proceso. Claro que sí, cuenta con eso, Raquel. Y en escuela en escuela de ventas llevas 9 años, si no me equivoco. Sí y no, Vale. Te cuento que yo llevo, como tú decías, más de 2 décadas en ventas y estuve mucho tiempo vinculada en compañías. En estas compañías, en cargos de ventas comerciales directivos. Y hace 9 años decidí independizarme para dedicarme a esto que tanto me gusta, pero empiezo como marca personal, Raquel. Empiezo como marca personal Claudia Ruiz a trabajar con mis clientes, trabajar consultorías, formación, entrenamiento. Empiezo a trabajar con algunos aliados, algunos temas, programas, sacamos en sociedad programas también. Me invitan como coautora inclusive a ciertos libros para aportar o ayudar en las actualizaciones. Y desde ese momento, aunque teníamos, digamos, programas en sociedad, pues yo siempre trabajando con mi marca personal. Y cuando llegaban de mis clientes hablaba, venga, vamos a montar su escuela de ventas. Venga, yo le ayudo creemos una escuela de ventas para su equipo. Entonces como que me relacionaban mucho como Claudia Ruiz Escuela de Ventas. Bueno. Así que desde esos, hace 9, ya va a ser 10 años, pues ya estaba como manejando mi marca sin saber que esa iba a ser mi marca como tal, porque era más marca personal Claudia Ruiz, ¿sí? Pero te cuento que ya hace 2 años empezamos el proceso de registro de marca. El año pasado ya logramos tener marca registrada como Claudia Ruiz Escuela de Ventas. Entonces, bueno, ese nace, Escuela de Ventas. Somos un equipo de 3 entrenadores de planta, más otros entrenadores que entran y salen como aliados en temas complementarios a lo que manejamos en ventas. Y pues obviamente ya la parte operativa o administrativa que nos ayuda con toda la parte de redes, de la parte administrativa, en fin, ¿cierto? Pero como entrenadores de planta somos 3. Bueno, enhorabuena porque a nivel de trayectoria ha debido ser brutal, ¿no? Todo eso y sobre todo, no sé cómo es en Colombia, pero aquí quizá en España no muchas mujeres estaban en esos puestos de venta o en esos puestos directivos, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú durante tu trayectoria? Ha sido fabuloso. Ha sido fabuloso. Digamos que yo no he tenido como problemas desde el punto de vista de género, pese a que estuve pues hace más de 2 décadas, como tú dices, mi primer cargo. Mi primer trabajo fue en Coca-Cola y había un mix interesante, había un buen volumen de mujeres tanto en ventas, en cargos administrativos y directivos en menor proporción, pero ya había. Y bueno, ha sido muy bonito porque, como te digo, yo empezaba en cargos comerciales básicos, pero lograba escalar. Entonces me entregaban una jefatura, una dirección, una gerencia, y como que no tuve como dificultades en ese sentido, ¿sí? Entonces lo he vivido de una manera muy bonita. Creo que la vida, Dios, arriba, todos me han ayudado muchísimo a encontrar retos muy bonitos con ángeles en el camino.
que se han sumado y me han sumado muchísimo para pues poder ir creciendo de una manera también muy bonita a lo largo de este recorrido. Qué bonito, qué bonito. Vamos a la parte final ya de la entrevista. Si tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería? Bueno, para todos los que están emprendiendo y los que están liderando equipos y a los que son vendedores, el consejo mío yo creo que tiene 3 partes. El primero es nunca dejar de soñar en grande. El que sueña en grande obtiene logros grandes, ¿sí? Así que siempre sueñen en grande. Lo segundo, mantener la humildad del aprendiz permanente. Independiente de los años que tenga cada uno, que sean muy expertos en lo que cada uno, estar abierto a siempre aprender, nos abre puertas, nos humaniza, nos sensibiliza, nos vulnerabiliza también un poco, pero a la vez nos permite estar abiertos a aprender. Entonces ya ese solo hecho, el estar receptivo, todo el tiempo vas a estar aprendiendo cosas nuevas y cosas bonitas para ti y para la vida y para las personas con las que trabajan. Y lo tercero que también yo diría es buscar siempre tener un equilibrio en lo personal y lo profesional. Yo creo que es de lo que más cuesta, sobre todo los que emprenden. A mí me cuesta porque soy muy trabajo adicta. Yo creo que es de una de mis luchas que más me reta y que trato de mantener todo el tiempo porque, bueno, soy emprendedora, soy speaker, tengo un equipo a cargo, tengo mis clientes que para mis clientes pues son clientes en paralelo que soy como una asesora porque me están llamando todo el tiempo a pedir ayuda con algo, pero adicional a esto, soy esposa, soy madre, soy hija, soy hermana, soy amiga. Y hay veces cuando uno no tiene ese buen equilibrio, lo primero que uno sacrifica es el tiempo propio para darlo a una responsabilidad que tienes. Entonces, la responsabilidad laboral es importante, pero hay una responsabilidad previa que es la responsabilidad con tu vida, ¿cierto? Y esa vida es esa parte ya de la familia y de las amistades y de uno mismo, porque también hay que sacar tiempo para uno mismo. Entonces serían como los 3 consejos que yo dejaría aquí, que para mí han sido aprendizajes muy profundos que he logrado y que todo el tiempo sigo también aprendiendo alrededor de este mismo tema. Suelo hacer una pregunta que es un consejo que me darías a mí, pero te diría que me valen esos 3 que, que normalmente suele ser algo adaptado, pero que me ha encantado porque creo que es muy importante tener eso presente, sobre todo cuando te gusta mucho tu profesión o quieres ese crecimiento. Creo que esa ambición a veces te hace pues no tener esa mentalidad a lo mejor de aprendiz, no tener esa capacidad de priorizarte tu descanso, tu familia o lo que sea y pues antepones otras cosas, ¿no? Entonces me voy a quedar con eso y me lo guardo y me lo aplico para mí también. Y la ultimísima pregunta, que es ya si tendrías una recomendación para que yo pudiera entrevistar a otra mujer que tú consideraras de éxito. Bueno, mira, tengo una amiga que es emprendedora, que ha tenido un tema personal y profesional muy bonito que creo que te aportaría mucho a ti y a tu comunidad, porque ella en medio de vender algo muy masivo, porque ella importa productos de China, productos pero que son muy económicos para surtir lo que aquí llamamos cacharrerías, no sé cómo lo llamen allá, en todo lo que son las principales ciudades y zona rural, donde la pelea por el centavo, ¿cierto? Es muy pesada, es un gremio muy informal y se ha abierto camino de una manera muy bonita y en paralelo de eso ella dijo, yo sé que esto me reta y me demanda gran parte de mi tiempo, pero tengo un compromiso con la sociedad y un sueño personal y quiso montar en paralelo una marca de maquillaje donde el sentido no solo es el maquillaje, sino trabajar temas de inclusión y temas de abuso, temas de adolescentes, mujeres e incluso hombres, porque es inclusivo, porque también trabaja el sentido del maquillaje, donde el maquillaje simplemente se convierte en un canal para resultar lo más bonito de ti, quererte más. Entonces hay una serie de conceptos alrededor, no solo es la marca de maquillaje, que es una marca propia que ella maquila, sino el sentido de la marca alrededor, que es muy bonito. Cómo ha trabajado con
con esas mujeres vulnerables, con esos adolescentes y esos estudiantes, cómo hizo la concepción del negocio, porque emprendió desde cero, cómo ha ido innovando, porque se diferencia de las otras marcas tradicionales. Por ejemplo, ya tiene un bus, ¿sí? Como sí, también se llama bus, en bus, pero lo adaptó para ir a ferias y abrir ahí centro de maquillaje. Pero alrededor de esto lo trabajan, como te digo, desde el ser. Entonces trabajan el amor propio, la confianza, el romper los miedos, mejor dicho, creo que sería algo muy bonito porque me dices que hay muchos emprendedores de cómo fue ese proceso de emprender y diferenciarse, o sea, que no quería que fuera una marca normal, no quería que fuera una marca, quiere que sea una marca amigable con el medio ambiente. Entonces hay una serie de retos que ella tuvo que vencer, ¿cierto? Para poder estar donde está hoy de una manera muy linda. Entonces, si quieres, con mucho gusto te la puedo recomendar. Está viajando justo ahora a China a traer cosas, pero creo que más o menos para finales de marzo estará retornando a Colombia y podrías en abril tener esa entrevista con ella. Me encantaría, me parece que puede ser una historia apasionante para poder conocerla, ¿no? Y que pueda también inspirar a otras personas que puedan estar en este proceso, que a veces este emprendimiento yo creo que es solitario y que estás que no sabes para dónde ir, pero como cuentas que tiene un propósito, que hay una vinculación, ¿no? Con esa identidad y con ese ser, y me parece súper bonito, pues me encantará conocerla. Sin más, no te quito más tiempo, muchísimas gracias por todo.